A reading from the book. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord. Así dice el Señor: Just as from the heaven como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, till they have sino watered the después earth, de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. my word shall not return, No volverá a mí vacía, but should do sino my que hará mi voluntad achieving y the end cumplirá for which mi I sent it. encargo. Verbum Domini. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrenos. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. They shout for joy, yes, they sing. The seed that falls La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. A reading from the letter of Saint Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, I consider considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería libre de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu,
Gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The seed is the word of La semilla es la palabra de Dios. Cristo es el sembrador. Quien lo encuentra vive para siempre. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. On that day, Jesus went Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. large crowds, Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. and the whole crowd Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. lengthened pair. Les habló mucho rato en parábolas. A sower went out Salió el sembrador a sembrar. as he sowed. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Disciples approached him and Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. to anyone who Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, from anyone y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. This is why I speak to Por eso les hablo en parábolas, because they look but porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Isaiah's prophet Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. shall indeed Oiréis con los oídos sin entender, you shall indeed miraréis con los ojos sin ver, gross is the porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. but blessed are your eyes. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Amen, I say Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, to hear what y oír lo que oís y no lo oyeron. hear then the parable Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. the seed sown on the Esto significa lo sembrado al borde del camino. receives it Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría,
pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We heard in the first reading Escuchamos en la primera lectura las palabras del Señor: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad, logrando el fin para el cual la envié. tomorrow is the feast Mañana es la fiesta de San Benedicto y es el 13º aniversario de la boda de mi hermana gemela y su esposo. and I know how Sé mortified she gets lo mortificada que se siente ella cuando escucha de sus amigos: oh, tu hermano estuvo hablando de ti en la WTN. for her Así que quiero desearle un feliz aniversario a ellos. Hablé de ellos un poquito hoy en la homilía, hablo de ellos en vista de este pasaje: que mi palabra no me regresará a mí vacía, sino que hará mi voluntad, the end for which I sent el lograr el fin para el cual la envié. Anne Marie and En cuanto a su boda, Ana María y Ed recibieron esta hermosa Biblia que muchos relative parejas reciben. Es de un pariente de nuestra familia. Estuvo allí, abrieron esta. Bibles. Cuando llegó la familia, tiene retratos y tiene una sección en que pudo uno escribir la historia de la familia. Sin embargo, recuerdo que siempre miro a sus Biblias y digo, ¿y qué tiene uno que escribir en ellos? Lucen demasiado bonitos para escribir en ellos, pero uno se supone que la ponga allí y se recuerda uno de la palabra. Recuerdo, sin embargo, visitarles hace no demasiados meses después de su boda. Comenzaron su vida juntos. Yo todavía era un seminarista, iba a ser ordenado diácono un año más o menos más tarde. Point of no return. Así que estaba en ese punto de que no había regreso, o seguía adelante o no. Así que me sentía un poco fascinado con esta idea de querer ver cómo estas dos personas que les vi enamorarse, conocí a uno de ellos bastante bien. Quería ver cómo funcionaba esto. De estas dos personas en realidad podían comenzar esta vida de matrimonio juntos. Por lo general los vemos casados por un rato, pero no siempre uno obtiene la experiencia de cómo es en los primeros meses del matrimonio. Así que yo fui un observador en su hogar por unos días, tomé nota de un par de cosas y una de ellas recuerdo en particular. Yo estaba sentado en su comedor y mi cuñado estaba haciendo algo con un sobre que estaba en el gabinete de su cocina. Él estaba muy nervioso y no entendía por qué. Los dos juntos estaban nerviosos. Parecía que les había quedado unos centavos. Más tarde, mi hermana me dijo, Said, well, ella me dijo, estamos tratando de pagar, budgeted así que hemos presupuestado cuánto vamos a gastar en comida. Así que apartamos esa parte y es eso con lo que jugamos. Así que lo que sobra al final del mes lo utilizamos para nosotros. Así dijo, él estaba muy interesado porque teníamos suficiente dinero para ir a salir juntos, ir a McDonald's o algo así, pensé yo. Pero como quiera que fuera, era algo que nosotros podíamos hacer juntos. Así que yo estaba pensando, bueno, esto es algo fascinante, lo que los casados hacen. Y entonces estábamos comiendo la cena y ahí es donde la Biblia se apareció. Noté esta hermosa Biblia familiar
cerca de la mesa de comer de ellos. Y cuando estábamos sentándonos para comer la cena, mi cuñado levantó la enorme Biblia y leyó este pasaje de las Escrituras. Y entonces dijimos la oración para las comidas y comimos. Sin embargo, yo dije, esto no es una costumbre que yo tuve cuando yo fui criado, y les preguntaba entonces por qué leyeron ese pasaje de las Escrituras, de qué se trataba. Y me dijeron ellos que, de acuerdo con la última noche de su preparación para el matrimonio, habían ido a su parroquia, el padre se reunió con ellos, era la última reunión, e iban al estacionamiento para entrar en el automóvil. Había este anciano sacerdote que no habían visto antes. Sin embargo, este sacerdote, que había ya pasado muchos años, les dijo, ¿ustedes se casaron? ¿Se han casado? No, nos vamos a casar en tal o más cual día, creo que fue el 11 de julio. Así que él les dijo, bueno, quiero decirles algo. Lean un pasaje de las Escrituras juntos todos los días y yo nunca he visto que fracase. Mi cuñado tomó esto muy en serio y me dijo, si él es tan viejo como dice que es y nunca ha visto que esto fracase, aquí estamos mirando la Biblia y tomaron la decisión antes de casarse, una semana o algo así, faltaba todavía, hagamos esto, el Señor quizás lo haya enviado para que se cruzara en nuestro camino, para hacer esto como una pareja recién casada. Así que dijeron, bueno, en lugar de poner esta gran Biblia en el medio, donde está el apartamento que no es tan grande, usémosla, esta Biblia. E incluso les dijo, normalmente es una Biblia que no se usa, pero usémosla. ¿De qué servirá si no la leemos? Yo dije, bueno, me sentí impresionado, muy impresionado. Mi hermana tiene un mejor esposo que yo pensaba. Es un hombre bueno. Me pareció la primera vez que lo conocí, me impresionó. Pero en realidad era algo más aún. Sin embargo, ahí estaba yo como un prediácono. Y yo decía, bueno, yo conozco la naturaleza humana, esto no va a continuar. No puede continuar. Una vez que venga el primer bebé, no hay forma que una pareja pueda leer la Biblia juntos antes de la cena. Así que llegó su primer hijo, yo estaba visitándoles y sacaron la Biblia todos los días. Leían un pasaje. Bueno, es fácil. El bebé puede cooperar, pero esperen a que llegue el segundo. Y ahora tienen 6 hijos, tienen 2 juegos de jimaguas, de gemelos, y mientras estuve quedándome con ellos, sacaron la Biblia todos los días, y se la sacaban y leían un pasaje de las Escrituras a diario. Y sus hijos se sentaban allí, el bebé estaba allí, en la sillita alta, con una zanahoria en las manos, cantando su pequeña canción o haciendo lo que les gustaba hacer. O bien mi hermana o mi cuñado leían el pasaje y el otro iría a donde el niño y el niño piensa que es divertido. Pero es eso lo que ellos hacen, se fijan los otros niños y uno piensa, bueno, esto no es normal, dejen que pasen a pasar la noche con amigos, pero yo miro esto y me siento muy impresionado porque esos niños, que Dios lo quiera, lo llevarán eso a su propio matrimonio, a sus propias prácticas de la vida espiritual. Mi hermana y mi cuñado ambos han testificado en un número de ocasiones, donde hace esto en el hogar. Padre, me dicen, no nos sentamos a comer y entonces empezamos a estudiar la Biblia. No empezamos a discutir los pasajes, a veces lo hacemos, pero es asombroso con cuánta frecuencia nos referimos a tal o más cual pasaje. Es una pequeña sección y
no debía hacer esto, debía hacer lo otro. Es una pequeña sección, pero en esta But they familia grande, esta Biblia familiar grande, parece pequeño, pero cambia el tema del hogar. Una vez el cuñado mío me dijo, a veces llego a casa y me siento mal. Y dijo, quiero sentarme, quiero decir a tu hermana cómo me han ido las cosas en el día, pero siento esta frustración. Así que después de leer ese pasaje, I still tell you nos sentamos a comer y así todo le digo a tu hermano lo que me pasó en el día, pero no estoy tan molesto. Y lo digo de una forma distinta. Estoy evitando los chismes, las distracciones, las condenas. Y entonces le dije, es como si el Espíritu Santo funcionara y fortaleciera la relación familiar y la forma que ellos actúan los unos con los otros. again to that first reading. Nuevamente refiriéndome a la primera lectura del pasaje que leímos, que es tomado del cielo, llega la lluvia y la nieve, bajan y no regresan. Esto es lo que el Señor, cuando Él compara la palabra de Dios, la palabra de Dios es enviada al mundo y Él no regresa al Padre, esa palabra no regresa al Padre, hasta haber cumplido la voluntad del Padre, hasta haber cumplido lo que fue enviado para hacer. Y la comparación se hace ahí en las Escrituras, que al igual que la lluvia y la nieve se envían de los cielos para dar agua al mundo, para darnos plantas y crecimiento, para hacer fértil la tierra y para dar pan al hombre, y que esa agua no regresa a Dios, no se regresa a los cielos, hasta tanto no ha cumplido para lo que fue enviada a hacer. Para nosotros también debemos recordar esto, que cuando reflexionamos sobre las Escrituras, cuando permitimos que la palabra de Dios llueva en nuestra propia vida, en nuestro hogar, para creer en su eficacia y en su poder, que cuando la palabra es proclamada, Jesús está surtiendo efecto por obra del Espíritu Santo y hay gracia presente que ablanda nuestro corazón y que hace que haya crecimiento y que traerá a nosotros hacia una unión con Dios. Muchas veces, porque ya no soy tan joven como sacerdote, pero muchas veces me he unido a matrimonios que nos hablan como sacerdotes acerca de la lucha que han tenido el uno con el otro. Con frecuencia sencillamente dirán, Padre, sencillamente no nos comunicamos. Sencillamente no estamos en la misma página. Sin embargo, estamos yendo en tantas direcciones, nos amamos, pero no está el amor ahí. Y la pregunta clásica que nosotros tenemos que hacerle como pastores ¿es que ustedes oran juntos? Quizás pueden liderar a su familia en oración, pero es que oran juntos y por la respuesta por lo general es no. Para una pareja joven que se va a preparar para el matrimonio, nosotros les estimulamos una y otra vez durante su reunión, su unión, que tienen que aprender a orar juntos. Y con frecuencia cuando la gente escucha esto de un sacerdote es que oran juntos, tienen que aprender a orar juntos. Suena como algo imposible. Primeramente dicen que no tenemos esa cantidad de tiempo, no podemos ir a la iglesia para hacer una hora santa. No, eso no fue lo que yo dije. Es que ustedes oran juntos. ¿Qué se supone que oren? Bueno, pues digan el Padre Nuestro juntos, digo yo. Eso es todo. O porque no toman las Escrituras o pongan una Biblia. Y le he dicho a muchas parejas jóvenes, el hombre, sobre todo, tomen una Biblia y pónganlo en la guantera de su carro, déjanlo todo lo demás allí. Dejen un pequeño espacio para la Biblia. Y cuando comienzan a salir, tomen la Biblia, lean una escritura, un pasaje que va a traer la gracia de Dios a su relación desde el mismo comienzo. Y cuando se preparen para casarse, están sentando una buena fundación para su futuro. Muchos individuos se preguntan y preguntan a Dios, ¿qué puedo hacer
para comenzar a fomentar una vida espiritual. Y les decimos, toma la Biblia, spend a little time every day. pasa un poco de tiempo a diario con las Escrituras. No tiene que ser horas, sino que puedes levantarte 10 minutos antes, 15 minutos antes de lo acostumbrado y cambiará la vida de ustedes completamente. Leí este estudio secular hace varios años Said that y me sentí asombrado. Dice que una de las características comunes de personas con éxito, nuevamente fue un estudio secular mundial, y dijeron una de las características de la gente exitosa, tanto hombre como mujer, en el mundo actual, es que pasan tiempo, se levantan un poco más temprano en la mañana y pasan tiempo haciendo algún tipo de oración o de meditación. didn't say they read the scripture. No dije que leyeran las Escrituras, es que es algún tipo de oración o meditación para el cristiano, es que pasaban tiempo con las Escrituras. Así que si uno quiere tener éxito como persona, no tan solo, no lo miren desde la perspectiva del mundo, sino si uno quiere ser un cristiano exitoso, que uno esté en el punto culminante del mundo, pongan ese despertador 15 minutos antes, más temprano, y no es siempre que va a funcionar al principio, porque uno dice, bueno, uno odia eso, uno sabe que uno puede tocar el botón y hacer que esos minutos para dormitar un poco más. Pero cuando usted dice, voy a darle ese momento al Señor, voy a entregar mis primeros momentos al Señor y pasar ese tiempo con las Escrituras. Origen, who wrote beautifully on the Word of God, spoke Origen, que habló muy hermoso sobre la palabra de Dios, dijo que leer la Biblia es como acariciar el cuerpo de las Escrituras, es decir, tocar el cuerpo de las Escrituras. Muchas veces cuando sacamos la Biblia, el error que cometemos es que comenzamos a leerla como que tenemos que aprender algo. Eso es lo que uno hace cuando abre un libro. Cuando yo abro la Biblia, lo hago para estudiar o para convertirme en el mejor apologista jamás. Y voy a asombrar a todo el mundo. Pero uno puede estudiar las Escrituras en otro momento, pero para leer la palabra de Dios, para la vida espiritual de uno, para beneficio de esto, eso es lo que se nos estimula en las Escrituras a hacer, esta referencia a la palabra de Dios, o bien como lluvia o nieve que cae sobre la tierra, o en alguna forma de esta agua que se nos ha dado, en donde esta simiente, esta semilla, que es to read the scripture tirada a la tierra. Lee las Escrituras para llegar al conocimiento del Señor que tuvieron los apóstoles. Escuchen a los apóstoles escuchando la palabra de Dios misma. Ellos no comprendían todo lo que decía and so they were Jesús, así que ellos no estaban prestándole atención como para, bueno, voy a ser este gran apologista que hubiera al mundo y tengo que recordar todo esto para ganarles a los paganos y a los griegos. No, no era así la cosa. Pero para tratar teológicamente de comprender lo que era este hombre, querían conocer a Jesús y llegaban al conocimiento de que este es el Mesías, the Son este es el Hijo de Dios, is God. este es Dios mismo. This is the Word Este es la palabra de Dios que ha tomado carne. we hear that even from Y escuchamos esto inclusive de San Juan en su carta cuando él dice, esta palabra que escuchamos, que hemos oído, que hemos tocado, esta es la palabra que compartimos contigo, porque se enamoraron de esta persona y esa relación con esa persona es lo que cambia la totalidad del mundo. Es así como nosotros hemos de tomar las Escrituras y leerlas. one little last comment I had. Un último comentario. Estuve hablando con un sacerdote ortodoxo no hace mucho, comentando acerca del método de usar la Biblia de algunas personas y dijo, Padre, nosotros todos conocemos a personas que usan la Biblia para darle para la cabeza a alguien. Lo único que yo he aprendido en mi época
es que al que le demos con las escrituras en la cabeza, todo lo que le preocupa es el chichón que dejó esto y no escuchó ni una sola palabra de lo que uno le dijo. El testimonio que demos en nuestro propio conocimiento de Jesucristo. San Francisco dijo esto en sus admoniciones: no estudiar las escrituras por beneficio propio o notoriedad o para que la gente lo conozca a uno por el conocimiento de uno de la palabra, sino que uno se convierte en un hacedor de la palabra, uno que vive con consecuencias de lo que uno ha escuchado en imitación de Cristo, porque uno ha transformado, uno ha sido transformado por las reflexiones de las Escrituras, por la lectura, por el haber acariciado y tocado el cuerpo de las Escrituras. Su vida es transformada y eso es lo que es la prédica del Evangelio.